su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. El Señor nos bendiga. Sean bienvenidos nuevamente al estudio de la lección. Recuerdan que ayer quedamos en algo que los dejamos como motivados. No va a ser con fuerza, no va a ser con, como dice Zacarías, sino que va a ser con mi espíritu. Y esa va a ser la lección de hoy: cómo recibir el refrigerio espiritual. Mi nombre es Julio Reyes y está en compañía nuestro pastor Orlando Enamorado, una vez más, por la gracia de Dios, aquí para compartir con ustedes este interesante estudio. Amén. Quiero ahora mandar otro saludo. Hoy quiero saludar a la hermana Evelia Karim, nuestra hermana Evelia, que vive allá en Centerville, Texas, que igualmente recibe estas lecciones vía WhatsApp. Queremos decirle, hermana Evelia, que estamos con el hermano Julio, por la gracia de Dios, sirviendo a nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo saludándole por este medio. Y a todos los que nos siguen en el mundo entero, un abrazo también para todos ustedes. Vamos a orar, hermano Julio. Amantísimo Padre Celestial, el tema de hoy es de gran importancia. El tema de hoy, Señor, es acerca de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Deseamos, Señor, de que tú perdones nuestros pecados, cualquier situación que impida que nosotros no recibamos esas lluvias. Te pedimos, Señor, que la quites y que todo lo que tú deseas enviarnos a nosotros, un raudal de bendiciones, te pido, Señor, que lo derrames para tu iglesia, que lo derrames para tus hijos, y que hoy en esta mañana, Señor, también nuestros hermanos, nuestros amigos, que puedan saber cómo poder prepararse para recibir el refrigerio espiritual. En estos últimos días lo necesitamos más que nunca. Guíenos, oh Dios, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijo el hermano Julio, ¿cómo podemos recibir el refrigerio? Que es uno de los términos con los cuales he llamado al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué debemos comprender continuamente? Pregunta la lección. ¿Qué debemos comprender continuamente acerca de una cualidad clave, esencial, para experimentar el Espíritu Santo en la plenitud del poder de la lluvia tardía? Amén. Si esto, hermanos, si esto que debemos comprender como una cualidad clave, esencial para experimentar el Espíritu Santo en la plenitud del poder de la lluvia tardía, es necesario que lo conozcamos este día, vamos a hacerlo en el libro del profeta Isaías. Me encanta el versículo que tiene Isaías 57:15, pero voy a leer también el versículo 14 porque es de vital importancia para nosotros. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que aquí encontramos, pastor, una de las grandes condiciones que necesitamos como pueblo para recibir la lluvia tardía. Versículo 14 nos dice: quitad todo impedimento. Y el versículo 15 nos dice que el Señor, que habita en las alturas, que es santo y sublime, también habita con el quebrantado y humilde de corazón. Mientras usted leía esto, me puse a pensar en Juan el Bautista, que este mismo mensaje él traía de cara a la primera venida de Cristo. Traía este mensaje él de allanar,
de allanar el camino, de quitar lo escarpado. Hermanos, esto tiene que ver con el orgullo, hermanos. Esas cosas altas, escarpadas, se tienen que allanar. Y eso no es otra cosa que todos los defectos de carácter que tristemente reflejamos. Miren, el tema de la lección, como nosotros hemos visto, es aumentando el fuerte clamor. Y la clave para que esto suceda es el derramamiento de la lluvia tardía, el refrigerio espiritual. Pero eso solo sucederá si nosotros entramos en ese camino de humildad. Amén. Es interesante que dice allanad, allanad, preparad el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué es lo que tropieza en mi vida? ¿O que sirve de piedra de tropiezo para que el Espíritu Santo no venga a mí? Hermanos, esta lección para mí es muy solemne, hermano Julio. Porque si yo quiero experimentar, yo terminaba orando en la lección de ayer y terminaba diciendo que yo quiero estar en ese privilegio cuando el Espíritu Santo se derrama. Y ahora viene esta lección y me dice, mira, si tú quieres experimentar esa bendición, quita los tropiezos, allana el camino, porque el alto y sublime dice que Él va a habitar solamente con el quebrantado y humilde de espíritu, y va a hacer vivir el espíritu de los humildes, y va a vivificar ese corazón de los quebrantados. Imagínense que dice la palabra barret, y todos conocemos la palabra barret. O sea, cuando alguien llega a visitarnos, o sencillamente cuando nosotros miramos de que ya está el piso está un poco defectuoso, ¿qué es lo que hacemos? Barrer. ¿Y qué nos llevamos cuando barremos? ¿Qué nos llevamos con la escoba? Pues llevamos polvo, llevamos basurilla, llevamos todo aquello que impide que tengamos una alfombra o un piso lindo, que se vea como un espejo bien bonito, bien presentable. Entonces, todo ese polvo del orgullo, todo ese polvo de la ira, todo ese polvo, toda esa basurilla que nosotros tenemos, el Señor nos dice, barret, quitadlo, sácalo de tu vida. Si no, no se va a manifestar el refrigerio espiritual en nosotros. Sobre estos obstáculos que hay que quitar, es interesante lo que la mensajera del Señor, Elena White, dice. Dice, ¿no es esta precisamente la obra que el Señor nos ha dado para que hagamos en relación con los que ven y sienten la importancia de la obra que debe ser hecha en la tierra a fin de que la verdad triunfe gloriosamente? Todo el que se ocupa en poner obstáculos en la senda de los siervos de Dios, atándolos con restricciones humanas de modo que no puedan seguir la dirección del Espíritu de Dios, está estorbando el avance de la obra de Dios. El Señor envía el mensaje, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que han retrasado el mensaje para este tiempo. Debe hacerse una obra solemne en un corto tiempo. Carta 42 del año 1909. Amén. Todos los obstáculos, todos los tropiezos que yo tenga y le ponga a otros para que no avancen, hermanos, van a impedir que el Espíritu sea derramado, van a impedir que el refrigerio llegue. Es necesario entonces, como dice aquí la palabra a través del profeta, quebrantarnos ante el Señor, humillarnos ante su presencia y quitar todo ese orgullo que nos caracteriza, que nos impide pedir disculpas, que nos impide reconocer la falta y que nos lleva a inclusive a ser arrogantes
y es más, hasta nunca servirle a Dios en un privilegio. ¿Sabía usted, hermano Julio, que hay gente que por orgullosa no quiere servir a Dios? Porque en determinado momento, porque en alguna situación de su vida, algo le hicieron, algo en la iglesia se hizo que no le pareció, se cierran, se empecinan en sus decisiones y no quieren volver a servir. Y aunque lo busquen para hacer un servicio, lo rechazan. Oh, todos somos, hermanos, todos somos vulnerables a esto. Todos tenemos este defecto del orgullo. Yo mismo que les estoy hablando, soy consciente que en esta área necesito humillarme, necesito quebrantarme ante mi Padre, porque de lo contrario no voy a experimentar ese refrigerio, y si no lo experimento, me pierdo, y todo el tiempo que estuve en la iglesia, prácticamente fue un engaño, me engañé a mí mismo. Qué solemne verdad esta, mis hermanos. Y hay una severa reprensión también, no solamente para las personas que por alguna razón ya no quieren trabajar en la obra, por orgullo, por lo que sea. También en Evangelismo, página 91, nos dice que habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas de en sus propias manos. O sea que este avance del Evangelio, esta proclamación del mensaje del tercer ángel, el éxito de la iglesia, no depende porque usted es intelectual, porque usted está facultado o porque usted es el que mueve los hilos, porque a veces como humanos pensamos, esto gracias a mí. Como humanos llegamos a pensar, y dice ella de que habrá personas que querrán controlar la obra de Dios y que se va a dictar cada movimiento que se hace en la iglesia. Pero la obra y el éxito de la obra no depende de ningún ser humano, por mucho esfuerzo que uno haga en esta obra. El éxito depende de Dios. Bueno, hermanos, esto yo creo que aquí todos tenemos que aplicarlo. Lo debe aplicar el miembro y se lo debe aplicar el líder, llámese anciano, pastor o presidente de una conferencia. Es bien claro, no podemos nosotros controlar la obra de Dios, ni dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando esta obra está progresando bajo la dirección del ángel que se une al mensaje del tercero. Hoy por hoy, las organizaciones religiosas, llámense conferencias, asociaciones o misiones, sus líderes pretenden controlar. Le dicen a los laicos, no prediquen de profecías, no prediquen de Apocalipsis 13, no estén predicando de reforma pro salud porque eso divide la iglesia, resistan de llevar libros del espíritu de profecía al púlpito, controlando el avance de la obra, dictándole a los hombres lo que tienen que hacer cuando Dios los está usando para predicar. ¿Por qué lo hacen? Por el orgullo que les caracteriza, porque no quieren verse desplazados en sus posiciones y no se quieren ver mal. Pretenden dictar lo que se tiene que hacer. Dice el Señor, quiten los obstáculos, allanen el camino. No pongan ese tipo de obstáculos a la obra. Dejen. Yo tengo un sistema, hermano Julio. Los hermanos en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear son libres y pueden ir a oír a quien ellos quieren y pueden ir ellos a hacer lo que quieran. Si ellos andan mal y haciendo algo que no va de acuerdo al Espíritu de Cristo, el Señor se encargará de ellos. Pero yo no me voy a poner ni a amenazarlos, ni mucho menos a ejercer medidas que impidan la libertad de acción.
porque al final cada persona le va a dar cuenta a Dios. Es posible que en esta obra que estamos haciendo se levanten mujeres y hombres que verdaderamente quieran que este mensaje vaya adelante, y solamente es de uno facilitarles el camino para que hagan la obra, porque el Señor se va a manifestar de maneras que se va a salir de los canales regulares. Es interesante esto y debemos de ser conscientes que es real. Los hombres que tienen un talento, dice la sierva del Señor, pueden alcanzar una clase de personas que aquellos que tienen 2 o 5 talentos no pueden alcanzar. O sea, cada quien va a trabajar de acuerdo a cómo Dios lo ha capacitado, de acuerdo a su preparación. Dios va a hacer la obra. Porque es que el Espíritu Santo es el que va a actuar en las personas. Y dice, sigue diciendo, Dios... Grandes y pequeños. ¿Dónde me quedé? Aquí. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños por igual, dice. Son vasos elegidos para llevar el agua de la vida a las almas sedientas. Todo el mundo puede participar de este privilegio. No repriman los predicadores al obrero más humilde diciendo, usted debe trabajar en este ramo o no trabajar en absoluto. Dejadlos libres, hermanos. Haga cada uno en su propia esfera, con su propia armadura puesta, cuanto pueda en su manera humilde. Fortaleced sus manos en la obra. Este no es un tiempo en que haya que predominar el farisaísmo. Dejad trabajar a Dios por medio de quienes quiera. El mensaje debe pregonarse. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 437. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar en esto de cómo el fuerte clamor se va a intensificar. Nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo va a usar hermanos, hermanas, humildes, que van a desear pregonar el mensaje. Yo solo digo una cosa, hermano Julio, que debemos trabajar en armonía, que debemos trabajar en unidad, y deberíamos facilitar a aquel que quiere pregonar el mensaje las herramientas en la medida en que se pueda facilitar, pero no obstaculizarlo, ni decirle, no, o trabaja aquí o no trabaja en nada. Esas son posiciones farisaicas y no podemos nosotros seguir así, porque son los obstáculos que impiden que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra que quiere hacer. ¿Cómo podemos recibir el refrigerio? Pues veamos lo que hicieron los discípulos antes del Pentecostés, y que ese episodio sea de inspiración para nuestras vidas. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos 1:8. Hechos 1:8, tenemos la inspiración que nosotros debemos estar haciendo en estos últimos días. Nos dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el capítulo 4:33 nos dice los frutos de haberse ellos esperado la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Nos dice el 33, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los discípulos, mis queridos hermanos, los discípulos, pastor, eran
hombres pescadores. Algunos eran pescadores, sin letras, sin estudios, sin haber salido de la universidad de los fariseos, de los saduceos, donde estaba la meca de teología en ese tiempo, donde estaba el Harvard, por así decirlo, de religión. No, uno estaba remendando la red y le dijo Jesús, sígueme. Otro estaba echando la red al mar y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Pastor, incultos. Claro. ¿Cómo los encontramos en el libro de Hechos? Y esa obra quiere hacer Dios en nuestra vida. Lo más importante, hermanos, en este tiempo no es el título que te respalda, no es la maestría, no es el doctorado que tengas. Eso, si bien es cierto, te sirve para adquirir conocimientos, está bien. Lo más importante es la humildad. Si entramos por la humildad, sin duda, el Señor nos va a usar mejor de lo que podría estar haciendo ahora la obra. Miren, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, estaban todos unánimes, en un mismo lugar, unánimes. Estaban juntos, no estaban con ese espíritu de división, que yo sigo a fulano y yo sigo a sutano, que yo soy de la conferencia y yo soy de sostén propio, que yo soy del pastor fulano porque este sí predica y a este. No, hermanos, no, esas carnalidades no podemos nosotros seguir con ellas. Así el Señor no nos va a bendecir con su poder. Necesitamos en este tiempo mirar a Jesús, ser fiel a Él, humillarnos ante su presencia y concentrarnos en la misión que Él nos ha puesto a hacer, que es predicar este mensaje. Por supuesto, no vamos a cerrar los ojos a la apostasía y no la vamos a apoyar tampoco y no vamos a transigir con ella, ni vamos a convivir con ella. Y el mismo Espíritu de Dios nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Pero el enfoque de la lección es de que los discípulos salieron motivados a predicar porque les fue dada aquella lluvia y nos debe inspirar a nosotros también a querer recibirla. Pero por supuesto cumplir con el requisito, hermano Julio, que es allanar el camino, quitar los obstáculos, y eso no es otra cosa que quitándonos el orgullo y haciéndonos humildes delante del Señor. Jeremías parece que tiene algo más para decirnos. Jeremías 30 nos dice, del 5 al 7, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado mi pueblo. Sí, será librado, ¿por qué? Porque ha recibido la lluvia tardía, ha recibido el Espíritu Santo, y eso lo hace ser su pueblo especial. Notemos, dice aquí la lección, que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes y habían desechado todas las diferencias. Hoy en día, hermano Julio, podemos estar, mire, en la iglesia de una organización X. Usted puede estar en la iglesia de la conferencia, como muchos adventistas le llaman, o puede estar en una iglesia independiente, en un ministerio de sostén propio, hasta en una iglesia de hogar usted puede estar. Pero si no hay unidad, si usted no es unido con sus hermanos, si usted vive en esa congregación sembrando la cizaña, sembrando la disensión, la discordia, jalando gente para su propio manera de pensar, si usted vive así, hermano, hermana, usted o yo no recibiremos la lluvia del Espíritu Santo, porque no estamos cumpliendo con el requisito, que es estar juntos, unánimes, en paz, ya con las diferencias puestas a un lado, hermanos.
Bueno, dice que los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Ellos sentían preocupación por las almas. ¿Y nosotros? Y ese es el suspiro que nosotros debemos de tener al nomás despertar. Señor, ¿a quién voy a ayudar ahora? Señor, ¿a quién voy a servir? Señor, ¿quién necesita de mi ayuda? Señor, ¿a dónde me vas a enviar? Esa debe ser nuestra actitud. Y arrodillarnos y decir al Señor, Señor, dame de tu espíritu, dame de tu gracia, porque pues yo soy un ser humano, como todos los demás. No tengo ninguna especialidad, pero sin ti, sin el poder de tu espíritu, yo soy igual como todos. Pero por favor, mire, cuando Sansón perdió el espíritu, perdió la especialidad, se vio como todos los hombres, perdió la visión. Sansón se vio como todos los demás cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces, por eso nosotros, esto debe de ser, los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos, sino que la bendición que pedían eran para servir a los demás, para hacer mejor la obra. Y eso debe de ser nuestro primer anhelo. Exactamente. Por eso, dice la mensajera del Señor Elena White, desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. Todo esto está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 437. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos, que hacer en este tiempo final. Concentrarnos en justamente esto. Dejar las disensiones y entregarnos a Dios para salvar a los perdidos. Qué triste es, hermano Julio, cuando uno tiene que andar ahí arreglando problemas porque fulano está empleitado con este otro, porque tal o cual hogar está en división. Qué triste es, porque las fuerzas que se invierten, el tiempo que se dedica allí en andar en ese trabajo, uno lo pierde para poder atender a alguien que está buscando la verdad. Amén. Mire, como dice aquí, dejen las disensiones, entréguese a Dios para salvar a los perdidos, pidan con fe la bendición prometida y ella le va a venir. ¿Por qué? Porque esas disensiones, esos problemas que surgen en las iglesias, esos son los obstáculos que hoy por hoy no dejan que las iglesias sean poderosas, prosperadas. Y el mandato del Señor es: allanen el camino, amén, quiten los obstáculos, busquen la humildad y el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes. Y esa bendición prometida es la que ayudará al remanente a vivificarse y ayudar a atravesar el tiempo de angustia. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía: al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompaña la obra final con gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Del que estaba hablando Jeremías. Jeremías. Ese tiempo de angustia que Jeremías dice aquí que será tan terrible que él miraba que los hombres habían estado embarazados Encinta. y habían dado a luz porque tenían las manos sobre los lomos como mujer de parto, y los pálidos rostros de estos hombres denotaban que estaban experimentando una gran angustia. Si tú no quieres pasar por esa angustia, mi hermano, si mi hermano Julio y yo no queremos pasar por esa angustia, dice que será la lluvia tardía la que nos va a ayudar, la que nos va a fortalecer y la que nos va a reavivar para atravesar ese tiempo de angustia. Amén. Es vital entonces que oremos por este refrigerio, lo pidamos y nos preparemos para recibirlo, para que en el tiempo de angustia nos ayude para poder sobrepasarlo. Oramos, hermano Julio. Oremos. Oh Padre Santo y Soberano, otra solemne lección, otra solemne amonestación. El refrigerio es necesario. La lluvia del Espíritu Santo es indispensable para que este mensaje del tercer ángel se convierta de una manera más fuerte, en el fuerte clamor que nadie, Señor, lo pueda resistir.
Y cuánto, Padre, cuánto hemos impedido que esto se haya dado debido al obstáculo que hemos puesto en calidad de pastores, en calidad de padres de familia, en calidad de miembros de iglesia. Obstáculo que tiene que ver tristemente con las disensiones, con el orgullo, con las divisiones y con tantas cosas que hemos propagado en el pueblo de Dios, que hemos tal vez promovido o que tal vez estamos promoviendo. Y cómo esta palabra nos dice: remuevan eso de ustedes, allanen eso, para que así el espíritu de ustedes se vivifique y puedan ser usados con poder. Señor, cuán fuerte estás hablando, cuán introspectivamente quieres llegar con estos mensajes. Te agradecemos por la amonestación. Queremos, Señor, queremos de verdad experimentar esta bendición, que ese refrigerio venga a nosotros, y te rogamos nos perdones y nos ayudes, nos invistas con tu gracia, nos cubras con tu manto de justicia y nos hagas humildes, sencillos. Y Padre, al llegar a ese punto, derrama tu poder sobre nosotros, porque lo necesitamos, porque estamos en esta obra y queremos mantenernos en ella y queremos ser más útiles. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús.